Volkswagen. Volkswagen Bora. Bolsa y Vol. ¿Ah? No, Volkswagen Escarabajo. Escarabajo. Ah, ya, los antiguos. Ya, vamos a ver esos temas y lo que sí les pido, la participación de todos ustedes, consulten y tal. Esta charla técnica va a ser muy interactiva y vamos a ver muchos temas, ¿no? Lo que sí les pido, señores, quería comenzar a las 8 de la noche, pero tenemos poca afluencia. Me dijo Sergio que está viniendo ya una cantidad prudente, aproximadamente 65 personas. ¿Dónde está Sergio? Proveedor, ¿dónde está Sergio? Atrás. ¿Lo colgamos o no lo colgamos? Está afuera, ya está haciendo... Les pido por favor si me pueden regalar 10 minutitos. ¿Sí? 10 minutos, 8 y 10, 8 y cuarto arrancamos la charla. Como le dije, 45 minutos a una hora. Por favor, los pisados, así que llamen a su casa, díganle a la esposa que va a llegar un poquito tarde, tómense un selfie. Ahora está de moda poner el estado en el celular para que la esposa crea La ubicación, en capacitaciones, ¿sí o no, muchachos? ¿Ah? Bueno, un poquito de bromita para romper el hielo. Ya conmigo, por favor, toda la confianza del mundo para que pregunten, indaguen todo el tema de lubricantes. Ya vamos a seguir viendo unos pequeños videos. Ya 10 minutos y arrancamos la charla. Ok, gracias. Bases, aditivos y productos, ¿no? Cada capítulo me permite aclarar muchas dudas concernientes al tema de los lubricantes. Mecánica del fluido de un lubricante es para saber cómo el lubricante funciona dentro de un motor, cuáles son sus beneficios, cuál es el objetivo. Luego vamos a ver cómo podemos identificar las calidades y los beneficios de un lubricante o de cualquier tipo de lubricante en el mercado, es decir, ver en qué se diferencia cada marca o las especificaciones técnicas. La viscosidad también es importante saber para poder tener una idea más clara de cuál es la viscosidad correcta para mi carro, para mi unidad que yo manejo. Hoy en día conocer también las bases en el mercado, ¿no? No solamente tenemos bases minerales, encontramos aceites sintéticos, semisintéticos, los aditivos que contiene el lubricante y por último nuestro cherry, que es nuestras marcas o nuestros productos que estamos comercializando. Ok, mecánica de fluido de un lubricante, muchachos. El concepto básico de un lubricante es una sustancia que se interpone entre dos superficies en movimiento para minimizar la fricción. Ok, yo minimizo la fricción, no la elimino, porque si yo la llegara a eliminar, el motor sería inmortal, ¿no? No se desgastaría, pero hoy en día el motor se desgasta, ¿correcto? Lo que hace el lubricante es minimizar ese friccionamiento. Tipo de lubricantes que podemos encontrar, encontramos líquidos, semisólidos, sólidos y gaseosos. Lo que nosotros consumimos en nuestras unidades es los lubricantes líquidos, ¿no? Aceites petrolíferos o aceites vegetales. Teniendo el concepto claro de un lubricante, vemos el objetivo del lubricante. El objetivo del lubricante, al minimizar el friccionamiento de las piezas metálicas, busca que el motor sea más eficiente, se reduzca menos el desgaste del motor, ¿ok? Y consuma menos combustible. ¿Por qué? Porque al reducir el friccionamiento entre los metales, haces que el motor tenga más eficiencia. Sabemos muy bien que la pérdida, ¿correcto?, de consumo de combustible es por friccionamiento, ¿sí? ¿Quién me puede decir, muchachos, cuánto puedo aprovechar del combustible en porcentaje en un motor? ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto es el porcentaje aprovechable?
30, ¿sí o no? 30, 35%. Es decir, que si yo le pongo 100 soles a mi unidad, solamente aprovecho del combustible 30 soles. El resto se pierde dentro del motor por friccionamiento, por transferencia de calor, de transferencia de energía. Entonces, el 80% de esa pérdida se da por friccionamiento. Por lo tanto, el objetivo del lubricante es buscar que esa pérdida por friccionamiento se reduzca. ¿Y qué conlleva? Por consiguiente, un ahorro de combustible, hacer que ese 30% sea un poco mayor y el motor sea más eficiente. Por eso que siempre escuchamos en muchas charlas técnicas o asesores comerciales que van a nuestro lubricentro o nos asesoran diciendo que tenemos un lubricante que te ahorra combustible. Y eso es. El objetivo final de un lubricante es hacer que el motor ahorre combustible. ¿Por qué? Porque los que crean los motores lo que buscan es que el motor te consuma menos combustible para que haya ¿qué? Menos contaminación con el medio ambiente. ¿Sí o no? Un motor que consuma menos combustible contamina menos el medio ambiente. Y ese es el objetivo. Y es por eso que hoy en día tenemos motores o tecnologías mucho más avanzadas. Ya tenemos ahorita en el mercado carros híbridos, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces lo que se busca es que haya menos contaminación. Un motor de combustión interna es el que más contaminación hace en comparación con un motor híbrido o un motor eléctrico. Entonces lo que se busca de un lubricante es hacer que ese motor te consuma menos combustible, reduciendo el friccionamiento. Y Motul busca eso. Es por eso que la gente que consume Motul siempre siente la diferencia cuando utiliza nuestras unidades, siente el ahorro. ¿Todos los motores, muchachos, son iguales o no? ¿Qué creen ustedes? Vamos, muchachos, perdamos la timidez. ¿Todos los motores son iguales? ¿Un motor a gasolina es igual que un motor de diésel? No, ¿sí o no? ¿Un motor de diésel ligero de una camioneta, por ejemplo una Hilux, es igual a un motor de diésel pesado? ¿Un motor Cummins, un motor International, cambio? No, ¿sí o no? ¿Un motor asiático es igual que un motor europeo? ¿Un motor Toyota es igual que un motor de un Bora? No, ¿sí o no? Hoy en día las tecnologías son diferentes. Por ejemplo, la mayoría de los carros asiáticos vienen con sistemas BBTI, ¿sí o no? Doble árbol de levas. Mientras que los europeos vienen más sofisticados, vienen con un sistema de lubricación más especializado. Por ejemplo, la línea Volkswagen viene con un sistema de lubricación en la cabeza del pistón. ¿Sabían eso o no? ¿Para qué? Para darle una mejor lubricación y mayor eficiencia a la combustión. Y necesitas un aceite especializado que soporte esas altas temperaturas justo en ese punto crítico de la cabeza del pistón. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, los sistemas BBTI vienen con sistemas de buzos hidráulicos, ¿o no es así? Y el buzo hidráulico funciona con el mismo lubricante. Por lo tanto, necesitas un aceite de baja viscosidad para darle esa eficiencia. ¿Okay? Los Hyundai, los Toyota Corolla, ¿no? Los Honda trabajan con ese tipo de tecnología. Entonces cada motor es totalmente diferente. Por lo tanto necesitas un lubricante especializado o que se adapte a la tecnología de ese tipo de motor. Por lo tanto hoy en día no puedo decir de que yo a cualquier motor le puedo poner cualquier tipo de aceite. Antiguamente siempre se escuchaba, ¿no? En el argot criollo, un aceite de diésel lo puedo utilizar en motor a gasolina, pero un aceite de gasolina no lo puedo utilizar en motor diésel, ¿sí o no? Pero ahora ya no es así. Ahora yo necesito un lubricante especializado para cada tipo de motor que cumpla con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas de ese motor. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo que vimos en la primera diapositiva. ¿Y cuál es eso? Que el motor sea más eficiente y consuma menos combustible. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Sí? Entonces, hoy en día no podemos decir que los motores son iguales. Y por lo tanto, si son diferentes, necesitamos lubricaciones o aceites completamente diferentes o adaptadas a su tecnología. ¿Cómo podemos identificar los lubricantes en el mercado? Pues por normativas de calidad. ¿Sí o no? Siempre escuchamos a los clientes finales, todos los aceites tienen la misma calidad, ¿sí o no? ¿Para qué me vas a vender una marca Perico Dos Palotes si todos los aceites son iguales? Pues bien, puede ser que todos los aceites tengan la misma calidad, pero no todos los aceites pueden tener la misma eficiencia, ¿sí o no? ¿Calidad y eficiencia es lo mismo, muchachos? No, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, yo me gradué como ingeniero mecánico
hace ya 10 años atrás, ¿ok? Fuimos 25 que salimos de la promoción. Toditos tuvimos la misma calidad de estudio, ¿sí? Las 25 personas que nos graduamos. Pero en el mercado laboral somos diferentes, ¿sí? Cada uno tenía una eficiencia. Algunos de mis promociones tienen maestrías, doctorados, y eso es eficiencia. Entonces, van adquiriendo conocimientos para poderse diferenciar en el mercado laboral, ¿sí? Igual sucede con los aceites. En el mercado, para saber que un aceite es eficiente, pues lo verificamos con las normativas de calidad. Una normativa de calidad me garantiza la eficiencia del lubricante, me da más performance al lubricante, me garantiza a mí como consumidor final que al tener una variabilidad de normativas de calidad en el aceite, va a cumplir con los estándares de calidad del fabricante de mi unidad, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, siempre tenemos que ver eso. No solamente tenemos que guiarnos por el Instituto Americano del Petróleo, también hay otras normativas de calidad como el ASEA, como la JASO. Cada una de ellas especifica la eficiencia y la calidad del aceite para las normativas técnicas de los fabricantes de los motores. Por ejemplo, la ASEA, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, clasifica la eficiencia y la calidad del aceite para las unidades europeas. El Instituto Americano del Petróleo clasifica la eficiencia y la calidad del aceite o de los derivados del petróleo. La JASO clasifica las normativas de calidad para los automóviles japoneses. Entonces, si yo tengo un aceite que cumple con todas esas normativas, ¿qué quiere decir? Que el aceite es mucho más eficiente en comparación con un aceite que solamente tiene API, ¿no? Y vamos a ver cada una de ellas, cómo clasifican la eficiencia de los aceites. Pues el API lo clasifica de acuerdo al encendido del motor. Motor a gasolina y motor a diésel pesado. Y ojo aquí, diésel pesado, estamos hablando de diésel pesado. En ningún momento dice diésel ligero. Motor a gasolina, ¿quién hace el encendido de un motor a gasolina? ¿Quién me hace la chispa? La bujía, ¿sí o no, señores? Entonces, el API coloca la palabra S, que en inglés de bujía es spark. La letra que le antecede es el año de fabricación del motor o el año de la normativa que salió. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un auto del 2010 para arriba, puedo trabajar con API CCN. ¿Me dejo entender? Si yo tengo un auto antiguo, puedo trabajar con un API SM o SL. No significa de que si yo tengo un auto nuevo, no puedo trabajar con una normativa más antigua. Sí lo puedo hacer, con una especificación API SL o SM. ¿Por qué? Porque normativas muy antiguas, ¿correcto? Normativas muy antiguas se adaptaban al tipo de trabajo del motor, al tipo de tecnología, al tipo de combustible que tenían en ese tiempo. ¿Ok? Y hoy en día, bueno, tenemos conocimiento que a partir del 2018 los combustibles ya tienen menos porcentaje de azufre. Y el azufre dentro del combustible es perjudicial. Y hay que tener claro muy bien otra cosa, señores. ¿Tenemos en nuestro mercado 100% gasolina o no es así? ¿No, sí o no? Correcto. Ahora la gasolina se llama gasol, ¿sí o no? Tenemos un 98% de gasolina y un 2 o hasta 8% de alcohol. Y tener alcohol dentro del motor me puede generar algunos inconvenientes, como por ejemplo porcentajes de humedad, altas temperaturas, ¿ok? ¿Y eso qué genera si yo tengo porcentaje de humedad dentro de un motor? ¿Qué significa si yo tengo agua dentro del motor? Comenzar a corroerse los metales. El lubricante tiene que adaptarse a ese tipo de tecnología, ¿correcto? A ese tipo de contaminaciones, entre comillas, por el tipo de combustible que no tiene una limpieza correcta en el tema del porcentaje de azufre. Entonces, esta normativa, que es una API SN, es para trabajar con combustibles por debajo de 50 partes por millón de azufre. Pero en nuestro mercado, todas las regiones del Perú,
tienen menos de 50 partes por millón de azufre. ¿Qué creen ustedes? No, ¿sí o no? Y yo creo que a algunos les ha sucedido que de repente salen de Lima, le ponen un buen combustible y la unidad va muy bien. Pero se van por la selva, le ponen combustible y de repente la unidad se comienza a aguantar. Lo llevas al taller y te das con la sorpresa que comienza a presentar los fallos en los sensores, en los motores de alta performance europeos. ¿Ok? Dígame. Que el tema del diésel es un tema muy delicado. Muy delicado ahora. Porque si bien el azufre es un dañino para el motor, pero ojo con esto. Las nuevas unidades Euro 5 que usan lubricantes bajos en cenizas sulfatadas para no subir el SCR del catalizador, los que trabajan con la urea, que tienen que usar aceites bajos en sulfatadas, porque el nuevo, la nueva tendencia de todos los lubricantes, todas las marcas Volvo, Scania, Volvo, todo. El azufre, si tú le quitas el azufre al combustible, le quitas el lubricante y le quitas el bactericida. Correcto. Eso tiene una parte negativa. No es nada, o sea, así le quitas el azufre perfecto, pero vas a dañar las piezas y le vas a quitar el bactericida. Eso es negativo para también para los motores. Y es el problema que no tienen ahorita las parlantes marcas. A ver, cuando estamos hablando del tema de lo que es equipo pesado, porque tú te estabas expresando lo que es equipo pesado, y hoy en día ya se están trayendo camiones Euro 5 con tecnologías que están utilizando tipo de combustible urea, ¿ok? Ese tipo de combustible para la unidad. Y es cierto, el no tener la cantidad suficiente de azufre puede generar algunos inconvenientes dentro del sistema, pero al tener un alto porcentaje de azufre puede acarrear problemas en sistemas de post-tratamiento, como por ejemplo en las unidades diésel trabajan con filtros de partículas diésel, ¿ok? ¿No? En las unidades de gasolina trabajan con los catalizadores de 3 vías. Esos catalizadores de 3 vías son muy sensibles a altos porcentajes de azufre. ¿Me dejo entender? Entonces, tienes que trabajar con un tipo de lubricante especializado que se llama lubricantes mid-sap o loop-sap, que lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere eso? ¿No? Entonces, cada vez que va avanzando las tecnologías, los lubricantes tienen que adaptarse a ese tipo de tecnología. Ojo ahí. Pero lo que se busca es de que ese porcentaje de azufre tiene que ser menos de 50 partes por millón en nuestro mercado peruano, para que podamos nosotros importar, o los importadores de las marcas de autos puedan traer carros Euro 4, Euro 5, Euro 6, que en Estados Unidos, en Europa ya los hay. Pero lamentablemente por el combustible y por el alto porcentaje de ppm de azufre, no se lo permite. ¿Qué es lo que buscan? Es traer otro tipo de tecnología, como otro tipo de combustible, ¿no? O los famosos combustibles flex. Entonces, arrancando en este tema, por ejemplo, si yo tengo una unidad en donde en mi especificación técnica de mi auto me pide trabajar con un API-SN, un combustible 9.8 y con un bajo ppm de azufre, y de repente el consumidor final no le pone 9.8, le pone 8.4 o le pone 90, y en el grifo donde hay mucho porcentaje de azufre, esta normativa está muy expuesta ¿a qué? A que genere porcentajes de lodos, ¿ok? Entonces, el fabricante de lubricante, si quiere controlar la presencia de lodos con una normativa API-SN, como dijo el señor, tiene que controlar la aditividad de azufre, porque, ojo señores, el lubricante tiene también aditivos que contienen azufre y fósforo. ¿Me dejo entender? El lubricante está hecho de base más aditivos, y algunos aditivos contienen azufre y fósforo. Entonces, ese porcentaje de azufre y fósforo tiene que controlarse para que cuando haya problemas de contaminación o un mal mantenimiento del consumidor final, no genere presencia de lodos. Y así puedas tú tener una normativa que esté adaptada tanto a la tecnología de última generación y al tipo de combustible que esté en el mercado. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, cada normativa
o cada tecnología que se va avanzando en el mercado, el lubricante o el fabricante de lubricantes tiene que ir a la par con ello. Ahora, en lo que es diésel pesado, el encendido, ¿quién lo hace? ¿La bujía? ¿Aquí tenemos bujía o no tenemos bujía? Señores, acá estoy. El inyector, ¿sí o no? ¿Y cómo funciona el motor diésel? Por compresión, ¿sí o no? Aire caliente, lo comprimimos, soltamos un poco de inyección diésel y explosiona. ¿Ok? Motores a compresión, por eso tiene la palabrita C. La letra nuevamente que le antecede es el año de fabricación de la unidad o el año de la normativa. Y el número 4 es para detallar que es un motor de 4 tiempos. El Instituto Americano de Petróleo, cuando clasificó de acuerdo al encendido, lo clasificó a gasolina y diésel pesado. ¿Qué significa aquí? Que lamentablemente en Estados Unidos no van a encontrar ustedes camionetas diésel ligero. Los únicos motores de diésel son de equipo pesado. Pero en nuestro mercado de Latinoamérica tenemos camionetas de diésel ligero, ¿sí o no? ¿Ok? Tenemos la Hilux, la Navara, la L200, la Nissan Frontier, la F150. ¿Ok? Motores de diésel ligero. Entonces, hoy en día el API ha clasificado una normativa para diésel ligero llamada CF, sin el número 4, para poder identificar que ese aceite es netamente para equipo ligero, por un motor de encendido a compresión. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro, señores? ¿Con el API? Ahora vamos a ver el ASEA. Y ahí vamos a ver el tema que estuvo comentando el señor. El ASEA lo clasifica de acuerdo no al encendido, sino de acuerdo a su tecnología. Y junta los motores a gasolina y a diésel ligero. ¿Cómo lo junta? Con la palabrita A para gasolina y B para diésel ligero. A1, B1 son para todos los motores, ya sea de inyección directa o indirecta, pero que ahorren combustible. ¿Ya? La normativa A3B3 ya ha salido del mercado. La que le sigue es A3B4. Son para autos y camionetas diésel ligero con altas prestaciones de servicio, con sistemas electrónicos, ¿correcto? Con sistemas de alta lubricación, con sistemas de alta performance. ¿Me dejo entender? El A5B5 lo que busca es ahorro de combustible y en motores de diésel ligero con inyección directa. Es decir, el ASEA lo clasifica de acuerdo a la tecnología. Por ejemplo, ¿en dónde podemos encontrar una normativa A1B1? Por ejemplo, en una Jeep Compass, en una Chevrolet Captiva, ¿ok? En donde busca que ese motor ahorre mucho combustible, hacer que el motor sea de baja cilindrada, mucho más apretado, ¿ok? Con un mayor ahorro de combustible. Por eso pone la normativa A1B1. ¿En dónde podemos encontrar la normativa A3B4? En casi todas las camionetas de diésel ligero. La Hilux, la Navara, la L200. En donde te piden viscosidades 530 o 540. La primera te pide viscosidad 0W20 o 5W20. Por ejemplo, las Kia Sportage de último modelo te están pidiendo un 0W20. Motor de baja cilindrada más apretado y con mayor ahorro de combustible. La normativa 5B5 es para las que buscan viscosidades 530 o 030. ¿En qué carros o unidades los podemos encontrar? En todos los carros asiáticos. Toyota, Nissan, Mitsubishi. Modelos: el Yaris, el Corolla, el Sentra, el Tida, los que circulan en el mercado. Todos ellos te piden viscosidades 530, 030 o 1030. ¿Por qué? Porque tienen un sistema llamado BBTI, un sistema de trabajo con... ¿Cómo se llama el sistema? Los buzos hidráulicos, ¿no? Entonces buscas la viscosidad 5W30. Ahora, si se habrán percatado ahí, en lo que es AB,
en la parte de al costado dice full subs. Y eso hoy en día ya se va a comenzar a conocer. En el mercado vamos a ver algunos clientes que te van a pedir: yo necesito un aceite full sub, mid sub o low sub. ¿Qué significa esta palabra sub? El porcentaje de aditividad de azufre y fósforo en el lubricante. Las dos últimas letras, P y S, son fósforo y azufre. Y SA son cenizas de sulfatación. ¿Qué significa eso? Que yo, al consumir ligeramente un porcentaje de aceite que tiene porcentajes de azufre y fósforo en gran cantidad, me van a generar cenizas sulfatadas. Y esas cenizas sulfatadas son muy perjudiciales a los sistemas de post-tratamiento, como son los catalizadores, en lo que es motores a gasolina, como son los DPF, en los motores a diésel ligero, como son los sistemas EGR o la válvula EGR, a los motores de recirculación de gases. Esos sistemas de post-tratamiento son muy delicados cuando tienen lubricantes con alta aditividad de azufre y fósforo. Entonces, si yo tengo una unidad móvil que tiene un sistema de post-tratamiento, un catalizador o un DPF, pues ya no viene en mi especificación técnica de mi manual de usuario A o B. Te viene detallado la normativa C, que está acá. C es para todas las unidades que vienen con sistemas de post-tratamiento: catalizador, DPF, sistema EGR. ¿Ok? No necesariamente los europeos, porque también tenemos carros asiáticos que vienen con catalizador. Un catalizador convencional, o comúnmente llamado catalizador de 2 vías, que me clasifica el carro como Euro 3, y el catalizador de 3 vías que lo clasifica el carro como Euro 4, Euro 5. ¿Ok? Y bueno, hay algunos carros que son clasificados Euro 5 por el tipo de combustible. ¿Y cuáles son ellos? Los que se convierten acá, en que la mayoría lo busca para poder tener un ahorro de combustible. Correcto. Los GNV y los GLP. Esos son carros clasificados Euro 5 o de quinta generación, dependiendo del tipo de equipo de GNV o GLP que le pongas, de cuarta o quinta generación, y lo clasificas como Euro 5 por el tipo de combustible. Pero ese tipo de combustible también puede traerte problemas esa unidad. ¿Qué problemas me puede traer en un motor a GNV GLP trabajando con ese tipo de combustible? Primero analicemos el tipo de combustible. La unidad, el combustible es muy seco, ¿sí? ¿Ok? La explosión que da un GNV, un GLP, es 50 o 60% mayor a la explosión de un combustible de gasolina o de diésel. Por lo tanto, las altas temperaturas. ¿Qué más? El GLP y el GNV tienen alto porcentaje de humedad, temperatura y humedad por dentro de tu motor. Por lo tanto, el lubricante tiene que tener un alto porcentaje de aditivo antiderrumbe para que controle el tema de la humedad. ¿Y qué problemas hay si yo no tengo un lubricante adaptado para ese tipo de tecnología? Pues primero se van a comenzar a malograr los asientos de válvulas. ¿Okay? Si no trabajo con una bujía hecha de iridio, pues no va a llegar al kilometraje de 15.000 kilómetros que comúnmente tiene el parámetro de una bujía normal. ¿Qué más? Yo le doy mucha velocidad o mucha RPM a ese motor GNV GLP y está muy propenso a que sople empaque. ¿Me dejo entender? Entonces, hay factores en los cuales este tipo de tecnología, si no va de la mano con el lubricante y también con otro sistema que se llama el sistema de refrigeración, es decir, trabajar con un refrigerante correcto, no agua con colorante, no agua del caño, ¿ok? Porque acuérdense muy bien, el agua del caño, ¿qué es lo que pasa? Hierve a 100 grados centígrados, ¿sí o no? Y la explosión de esos motores a GNV y GLP es 50% mayor a un combustible de gasolina. Entonces te genera mayor problema dentro del motor. Entonces, por lo tanto, necesitas un lubricante que vaya adaptado a eso. Lo más recomendable es trabajar con aceites semisintéticos y 100% sintéticos, que son mucho más versátiles y
adaptables a ese tipo de tecnología y soporte de temperatura. Pero ¿qué es lo que sucede? Por economía, buscamos el aceite más barato, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que vemos en el mercado? Se vende mucho aceite para gas con viscosidad 20,50 $. Les pongo un caso. Me compro un Toyota Corolla GLI y lo convierto de gasolina a GLP. ¿Ok? En mi manual me pide viscosidad 530. Y yo le pongo, porque encuentro en el mercado aceite para gas 20,50 $, le pongo viscosidad 20,50 $. En el momento del arranque, ¿qué problemas puedo tener? El aceite va a demorar en subirse y va a comenzar a sonarme los buzos hidráulicos. Pero cuando se cambia a GNV GLP, la viscosidad de ese aceite ligeramente se cae y llega a una viscosidad acorde al funcionamiento de ese motor. Entonces, cuando yo estoy en modo GLP o GNV, la unidad está muy bien. Pero cuando se me gasta todo el GLP o GNV y lo paso a gasolina, la unidad comienza a aguantarse. ¿Por qué? Porque el motor está fabricado para trabajar con una viscosidad 530 y le estás poniendo una viscosidad 2050. ¿Qué consecuencias puede traer al trabajar con una viscosidad mucho mayor? Se aguanta el motor, consume más combustible, generas problemas en las bombas. ¿Ok? Entonces, lo recomendable hoy en día es mantener la viscosidad del fabricante y trabajar con bases mucho mejores. No bases minerales, porque no son tan versátiles o tan soportables a altas temperaturas, y trabajar con semisintéticos o 100% sintéticos. Kia, por ejemplo, dice TLP, fábrica, esas cosas. Correcto, el original. Sí. Igual, por ejemplo, Motul tiene un aceite 100% sintético llamado GNV GLP 5W40 con homologación de BMW, ¿ok? Para motores originales a gas. Es un aceite 100% sintético que trabaja y cumple con los estándares de calidad de las viscosidades del fabricante, un 5W40. Entonces, en esos motores que vienen originales ya no te pide viscosidad 530, te pide una viscosidad 5W40. Pero por ejemplo, si yo me compro una unidad a gasolina y la convierto, pues mantengo la viscosidad del fabricante, buscando aceites de alta calidad, semisintéticos o 100% sintéticos. Porque si ustedes trabajan con aceites minerales de la misma viscosidad 530 o 1030, ténganlo por seguro que van a tener altos consumos de aceite. Porque no es que no aguante, sino que el aceite mineral, ¿cómo puedo decir? No se volatiliza un poco más que un aceite semisintético o 100% sintético. ¿Me dejo entender, muchachos? Entonces, si yo tengo un carro a GNV GLP y quiero mantener la viscosidad del fabricante, pues busco bases sintéticas o semisintéticas, mucho más versátiles. Entonces, cuando son con catalizadores, pues los lubricantes que tienen esta aprobación C1, C2, C3 y C4 se es conocidos como Low SAP, Mid SAP y Low SAP. ¿Por qué vemos en el mercado marcas, incluida la de nosotros, que solamente tienen C2 y C3? Porque vuelvo a repetir, el combustible en nuestro país, bueno, en 5 regiones ya está por 50 partes por millón de azufre, pero en otras regiones todavía no podemos aseverar o asegurar que está por debajo de 50 partes por millón. Por lo tanto, C1 y C4, que son low SAP, lo más bajo de aditivos de azufre, pues no se pueden traer al mercado. Porque si yo le pongo un C1 o un C4 a un auto en donde trabaja con un combustible con alto contenido de azufre, ténganlo por seguro que se va a malograr de manera inmediata el catalizador. Es por eso que las marcas de lubricantes, por el tipo de mercado de Latinoamérica, trabajan solamente con C2 y C3. Si tuviéramos combustibles más limpios, les trajéramos C1 y C4. El traer C1 y C4 en nuestro país
y teniendo un combustible más limpio, podemos tener parámetros de kilometraje mucho mayores. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, el parámetro de kilometraje, lo mínimo es de 40.000 kilómetros de recorrido. 40.000, o sea, es decir, dentro de 4 años cambia el aceite, el primer cambio de aceite. ¿Me dejo entender por qué? Porque estos aceites están fabricados para soportar ese trabajo, ese alto rendimiento. Son llamados de alto kilometraje. ¿Me dejo entender? Entonces, los mid-SAP y los low-SAP buscan eso, buscan cuidar los sistemas de post-tratamiento. Ahora, haciendo un comparativo, muchachos, con respecto al API y el ASEA, ¿cuál de las dos normativas o especificaciones técnicas me detalla más en la eficiencia del lubricante? El ASEA, ¿sí o no? ¿Y por qué nosotros como consumidores finales tenemos esa idea metida en la cabeza que el API-SN es el mejor? Por un tema de costos puede ser. Por un tema de falta de conocimiento, muchachos. Falta de información. Entonces, no es lo mismo tener un aceite que solamente tenga API-SN que un aceite que tiene API-SN y un ASEA 3B4. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, y bueno, en lo que es diésel pesado, la normativa es E7 para aceites de alta duración, de alto kilometraje y mantenimiento. Ahora vamos a ver el tema de las transmisiones. Este tema es muy importante. El API lo clasifica como GL, Gear Lubricant o lubricante para engranajes, y lo clasifica de la siguiente manera. API GL1, GL4 y GL5 son los que están en el mercado. API GL1, GL4 y GL5. Pero hay una observación, una alerta. Altos niveles de servicio pueden ser inapropiados, es decir, agresivos, en aplicaciones con metales sensibles, metales amarillos. ¿Cuáles son los metales amarillos? Correcto. Los sincronizadores hechos de bronce. Hoy en día todos los carros tienen sincronizadores, ¿sí? Y el 99% de los carros asiáticos vienen con sincronizadores de bronce. Es por eso que cuando ustedes se compran un Toyota Corolla o un Nissan Tiida, en el manual te pide trabajar con un API GL4, o de repente te pide un API GL1 o un API GL4 Plus. Y lo vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el API GL4 tiene pequeños o mínimas cantidades de aditivo de extrema presión. El aditivo de extrema presión es un aditivo para el cuidado de los engranajes, de los dientes, de las transmisiones. ¿Ok? Lo que busca el aditivo de extrema presión, como su nombre lo dice, es minimizar el desgaste entre los dientes cuando hay carga, cuando hay presión entre ellos. Y estos aditivos de extrema presión son hechos de azufre y fósforo. Nuevamente, son dos componentes. El azufre y fósforo son muy corrosivos o muy agresivos a estos tipos de metales amarillos. Es por eso que si yo le pongo un API GL5 con alto porcentaje de azufre en esos autos que tienen sincronizadores de bronce, pues a corto plazo voy a tener corrosión, voy a tener picadura de los sincronizadores. Chamba para nosotros los mecánicos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay algunos carros o unas unidades que te piden API GL4 Plus. ¿Qué significa API GL4 Plus? Que el Instituto Americano de Petróleo te da la normativa para API GL4 y API GL5. Un intermedio de cantidad de aditivo de extrema presión, pero utilizando una tecnología totalmente diferente en aditividad de azufre y fósforo. ¿Cuál es esa tecnología? Que la mayoría se utiliza en Europa y en Estados Unidos. La tecnología de boratos y la tecnología de aminoácidos. Las personas que les gusta
saber un poco más del tema, indagar en internet, les invito a que busquen y estudien el tema de tecnologías de boratos y tecnologías de aminoácidos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo darle gran aditividad de aditivo de extrema presión, valga la redundancia, con esta tecnología, y tengo el API GL5 y GL4, los dos, y no me va a afectar los sincronizadores de bronce absolutamente para nada. ¿Ok? Entonces, esa tecnología la tenemos nosotros. Nuestros productos como el Motil Gear, que debería estar por acá, no me lo han traído. El Gear 300 que tengo acá tiene API GL4 GL5, o también conocido como API GL4 Plus. ¿Ok? Entonces, este aceite garantiza un mejor rendimiento, más suavidad a la transmisión, porque tengo aditivos de extrema presión, más eficiencia a la caja de cambios, ¿ok? ¿Ya? Y mejor cuidado en los sincronizadores. Por ejemplo, tú tienes una caja completamente dura y necesitas suavizar esa caja, pues utilizas un GR300 API GL4 GL5 y vas a ver cómo se suaviza esa caja. Ojo ahí, ¿no? Y el tener una buena eficiencia en la transmisión mecánica hace que el motor consuma menos combustible. Porque ¿quién es el que recibe el torque del motor? La caja, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo una caja en buen funcionamiento, pues el motor va a estar funcionando de manera adecuada y te va a consumir menos combustible. Todo trae una consecuencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Entonces, hay que ver claramente lo que me recomienda el manual de usuario. Si yo me compro un carro, pues tengo que ver lo que realmente me dice en el manual. ¿Qué es lo que sucede? A ver, con sinceridad, muchachos, ¿quién de ustedes cuando se compra un equipo multimedia lee todo el manual? Nadie, ¿sí o no? Yo me compro un Smart TV y ¿qué hago yo? El famoso prueba-error, ¿no? Agarras el control y felizmente que el control del Smart TV dice ahí Netflix, ¿sí o no? Smart. Si no lo dijera, comienzas a comprobar. Y les aseguro, muchachos, que el control tiene 25 botones y solamente utilizan 4. ¿Sí o no? Volumen, cambio, Netflix, Smart TV y nada más. ¿No? Y por ahí que ya quieren poner un video ahí y llamar al enamorado, utilizan lo que es el sonido surround y todo eso. Pero nadie se dedica a leer el manual. ¿A qué quiero llegar, muchachos? A que cuando se compren una unidad, si sea de segunda, siempre pidan el manual de usuario, porque el manual de usuario es la Biblia. Ahí ustedes se pueden dar cuenta qué aceite necesita para cada tipo de parte de tu motor. El aceite del motor, perdón, parte de tu unidad, el aceite del motor, el aceite de la transmisión, de la dirección asistida, líquido de freno, refrigerante, aceite para los amortiguadores, en el caso que se necesite mantenimiento de los amortiguadores. ¿Ok? Entonces el manual te va a detallar qué viscosidad, qué especificaciones técnicas, qué normativas te va a pedir para que esa unidad trabaje de manera eficiente. ¿Ok? Y no cometamos el tema o el error de prueba-error, subirnos a la unidad y llevarlo al concesionario y decirle, ya sabes que tú dame el mantenimiento. A ver, ¿quién se ha comprado un auto nuevo y cuando lo han llevado por primera vez al concesionario se ha quedado ahí a ver qué es lo que le han echado a su unidad? Nadie, ¿sí? Si tú lo exiges, sí. Bueno, tú lo mismo lo haces porque obviamente eres mecánico y tienes tu taller, ¿no? Pero la mayoría, ¿qué es lo que hace? Aquí está la llave, muchachos. No hay garantía. Usted vea que le echa. Y si ha sucedido, cuando termina la garantía y van a los lubricentros, el lubricentrero o el que cambia el aceite le pregunta al consumidor: señor, ¿qué aceite está utilizando el carro? Uy, no sé, recién lo saco del concesionario. Déjame ver qué aceite le han echado. Recién ahí se percatan qué aceite le van a echar. En vez de agarrar, subirse a su carro, abrir el capot, agarrar el manual y verificar exactamente qué aceite es.
Un buen asesor, un buen cambiador de aceite, lo primero que tiene que pedirle a una persona que no conoce nada de lubricantes, pedirle un manual. Cualquier persona te puede ver un manual, así esté en chino. ¿Por qué? Porque el número y la nomenclatura y la viscosidad lo vas a ver ahí. Tú puedes ver un manual en chino y de ahí vas a ver un 10W30. Al toque vas a darte cuenta que es una viscosidad 10W30. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí todo claro? ¿Cómo vamos viendo el tema de las especificaciones y normativas de calidad de cada aceite? Hay otra normativa que ya está rigiéndose en el mercado, que son las homologaciones. Es decir, cada marca está sacando un tipo de aceite especializado. Este código que tienen acá al lado derecho es un número de parte. Es como, por ejemplo, cuando a mí se me malogra una pieza de mi unidad. ¿Cómo busco esa pieza de la unidad en el mercado? Con el código de parte, ¿sí? Tengo que cambiar el pistón, el cilindro, en el hipotético caso que tenga que hacer un cambio de cilindro, todo el monobloc. Busco el código de parte del monobloc, lo busco en el mercado y lo encuentro. Entonces, las homologaciones, ¿ok?, son códigos o números de partes que dan a entender de que el aceite es una pieza clave, es una pieza importantísima dentro del motor. Que si yo no le echo este aceite que me recomienda BMW, Mercedes-Benz con este código de parte, pues el motor no va a tener la eficiencia y la eficacia en su funcionamiento y vamos a tener ligeros problemas. Por ejemplo, hay una marca en el mercado, ¿ya?, que es muy delicada y son muy cerradas en el tema de los aceites. Y aquí tenemos el Club Boras, el club de los Volkswagen. Volkswagen, en el manual jamás vas a encontrar la viscosidad. En el manual te dice utilizar el aceite 504-507 o 505.01 o 502.00. Y uno se rompe la cabeza, aguanta, ¿y ese código? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos al mataburros. ¿Sí saben cuál es el mataburros o no? Google, ¿sí o no? Pones el código y salen toditas las marcas. 98 marcas. Y hay marcas que ni siquiera las encuentras en Perú. ¿Correcto? Y recién te das cuenta que esa unidad necesita ese tipo de aceite. Por ejemplo, General Motors en Chevrolet están trabajando con el famoso Dexos 2. Veo siempre en el mercado que muchas marcas recomiendan, mira, yo tengo el aceite para Chevrolet 530 Dexos 1. Y les preguntas al asesor, ¿y qué significa Dexos 1? Ah, no sé, es un aceite original para Chevrolet. Para que tengan una idea más clara, esa normativa de Dexos 1 busca que ese aceite tenga un ahorro de un 20 a 30% en esa unidad. Darle mayor eficiencia. Y el Dexos 1 significa que es netamente para motores a gasolina. Si es Dexos 2, es dual. Es para gasolina y para diésel. Es decir, si yo tengo un aceite con homologación Dexos 2, yo le puedo echar a mi Chevrolet Captiva diésel y a mi Cruze LS gasolina. ¿Me dejo entender? Y los dos, con esta normativa, me van a dar esa eficiencia de ahorro de combustible. Porque eso es lo que busca una homologación. Hacer que ese aceite sea una pieza clave e importante del motor para darle un buen funcionamiento. Por ejemplo, la Amarok, que mucha gente dice es una camioneta que no compite con la Hilux. La Hilux es más canchera, más berraca, se mete por todos sitios, ¿no? Mientras que la Hilux, ni bien arranco, traga combustible, traga aceite, me voy en altura pasado los 2500 metros, pierde fuerza, se recalienta. Pues ¿por qué sucede eso? Porque lo primero que hacemos es un error bien grave, no ver el manual. Y como es camioneta diésel, de frente nos metemos a la cabeza, uy, métele 1540 de aceite pesado. Y te das con la sorpresa que en el manual te pide 540 o 530.
con homologación 505.01. Y tú le pones ese aceite y vas a ver cómo esa unidad trabaja. Muy bien, no consume aceite, revoluciona mucho mejor en altas alturas y le puedes sacar la mugre a una Hilux. Ojalá que no haya ningún concesionario de Toyota por acá, porque si no me van a matar. ¿No? Entonces, ahí me va el asunto. Las homologaciones buscan eso. Las marcas hacen o crean en alianzas estratégicas con los fabricantes de los lubricantes un aceite ideal y eficaz para el buen funcionamiento de su motor. ¿Qué API, qué ASEA? Ya no me llega altamente la ASEA. Yo trabajo con mi homologación. Sin eso, mi carro no va a funcionar bien. A eso se refiere la homologación. Y eso es lo que hoy en día se está viendo en las unidades de última generación. Más en las europeas y en las americanas. Por ejemplo, Ford está trabajando hoy en día con la normativa, bueno, esta es una más atrasada, la 948B, para motores de alta y baja cilindrada. ¿Qué es lo que busca la 948B? Trabajar con una viscosidad 5W20 o 5W40, perdón, 5W20 o 0W20, que nuevamente el objetivo es ahorro de combustible y una mejor lubricación y un buen funcionamiento en ese motor en cualquier tipo de condición y cualquier tipo de uso de combustible. ¿Me entienden? ¿Ya? Nuevamente repito, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Está interesante la charla o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Vamos, muchachos, pregunten lo que quieran saber o sáquense todas las dudas o algún caso que les haya pasado en tema de lubricación. ¿Todo claro? Sigamos pues. Una pregunta. Dígame. ¿Siempre se tiene que usar el aceite que da el manual o en cierto kilometraje ya se tiene que cambiar? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿A mayor kilometraje yo le tengo que poner un aceite más espeso? ¿Hoy en día es así o no es así? Correcto, esto es un paradigma, muchachos, y se los demuestro. ¿Hay mecánicos acá o no? Levánteme la mano los mecánicos. Cuando tú haces una reparación completa de un motor, reparación completa, metales, forjamiento, todo, un overhaul, ¿vuelves a la holgura del fabricante o no? Correcto, es decir, si el carro está trabajando con 20-50 y en la holgura de 530 le pones un 530, ¿sí? Entonces, ahí es nuevo el asunto. Así tenga alto recorrido, alto kilometraje, el carro nace y muere con la misma viscosidad. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Es que el consumidor final quiere que su carro, que tiene 250.000 kilómetros de recorrido, no le consuma ni una gota de aceite. Muchachos, el carro se va a desgastar. Su desgaste es mínimo, claro está. Y pasado los 100.000 o 150.000 kilómetros de recorrido, ligeramente va a tener ligeros consumos. ¿Cómo tú puedes controlar ese consumo de aceite? Muy sencillo. Y tarea: que ese consumo de aceite no pase un cuarto de la capacidad del cárter. ¿A qué me refiero? Si mi carro tiene 4 litros y tiene 300.000 kilómetros de recorrido, no le he hecho ningún overhaul, ¿ok? Hay desgaste por muchos factores, por suciedad, por un mal mantenimiento, por lo que fuere, o por cambios de viscosidades, pero hay desgaste. Si ese consumo es máximo 1 litro, está en el promedio normal. Y si tú quieres que tu carro te consuma aceite, pues para eso estamos nosotros, muchachos, los mecánicos, para reparar esos desgastes, ¿o no es así? La mayoría, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza a consumir aceite y nos llega al taller, si es un carro con bajo recorrido, es decir, no pasa los 100.000 kilómetros de recorrido, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros los mecánicos es problema de anillos. ¿Cómo hacemos nosotros? Medición de la compresión. ¿Ok? Verificamos si hay una descompresión, verificamos si los anillos están muy bien. Si no, los tenemos que cambiar y hacemos la reparación. Pero el mecánico empírico, el mecánico que no tiene los conceptos claros, y el consumidor final que quiere supuestamente ahorrar el bolsillo, ¿qué es lo que hace? Uy, ya comenzó a consumir aceite. Listo, mi hermano. 5.30, ¿no?
Métele 10W40 o 2050. Listo. Le metes ese aceite, solucionas el tema de consumo de aceite. Pero ¿qué es lo que sucede? El carro comienza a aguantarse, comienza a consumir combustible, comienza a recalentarse, y de ahí a los 3 meses lo vas a ver al cliente. Hoy, mi hermano, se empeoró el carro. Pero es que hay un tema ahí también que se está olvidando, Dígame. que es lo más común, lo más nombrado en el aceite. Es un círculo vicioso, Martín. Si el 90% del desgaste del motor es en el arranque, ¿para qué vas a enroscar tu aceite? Como es un círculo vicioso. Y la zona más crítica de lubricación de un motor es casi los anillos. ¿Cómo quiere que no le consuma más? Al final lo vas a desgastar más en el arranque sencillo. Correcto. Al ponerle un aceite más espeso, la viscosidad 20 o 25 va a tardar mucho más en subir del cárter a la parte superior y te va a generar más problemas en los anillos, más problemas en el árbol de leva, los balancines en la parte superior. Acuérdense que esos microsegundos que va a tardar el aceite en subir, la parte superior no tiene lubricantes y está ahí en contacto de metal con metal. Pónganse en el hipotético caso, como dijo el señor, si no le pones un buen aceite vas a tener problemas en la bomba de aceite. Se te obstruye la bomba. Plum, rotura de motor. Y me imagino mecánicos que han abierto un motor que se ha roto y han visto que los metales están solidificados, pegados. ¿Por qué? Porque el alto friccionamiento de dos piezas metálicas llega a generar una alta temperatura que se solidifica. Se funde. ¿Me dejo entender? Y esto lo vamos a ver más claramente en las viscosidades. Esta diapositiva quiero que ustedes entiendan cómo en Europa, en Estados Unidos y también en nuestro país, la migración del porcentaje de azufre es reducirlo para tener menos contaminación con el medio ambiente, menos generación del CO2. Acuérdense que el CO2 es perjudicial hoy en día ¿a qué? A la capa de ozono, ¿sí o no? Y vemos los cambios climáticos. Hoy en día me sorprendo que Piura haya llegado a 10 grados de temperatura. 10 grados, o sea, una zona muy cálida durante todo el año. Bueno, yo soy piurano. Siempre hemos tenido 30, máximo hemos llegado hasta 28 grados de temperatura, pero 10 grados es por el cambio climatológico. ¿Y quiénes lo estamos afectando? Nosotros mismos, pues consumiendo combustibles con alto porcentaje de azufre que me generan altas contaminaciones de CO2. ¿Ya? ¿Y eso qué trae por consecuencia? Bueno, esto quiero explicarles. Según la normativa, según el Instituto Americano, la Asociación Automotriz del Perú, ya a los fabricantes de combustibles en nuestro país les están exigiendo desde el 2018, por decreto supremo, que tienen que fabricar combustible por debajo de 50 partes por millón. Según SGS, que es el laboratorio en donde analiza los combustibles, ya hay ciudades que están por debajo de 50 partes por millón de azufre. Eso permite traer ya autos con alta tecnología. ¿Qué consecuencia trae? Bueno, los sistemas de ahorro de combustible, el turbodiesel intercooler, sistema como un Rey para motores diésel ligero, los catalizadores, los que no conocen los catalizadores, el catalizador convencional de 2 vías para clasificar un carro Euro 3, el catalizador de 3 vías para clasificar un carro Euro 4, Euro 5. Estos dos, el de acá es mucho más sensible a los aceites que tienen alta aditividad de azufre y fósforo, lo que llamamos full SAP. Consecuencias de trabajar con combustibles y viscosidades inadecuadas. Por ejemplo, este caso, vehículo Volkswagen Passat 1.8 turbo 110 kW es a gasolina. ¿Qué aceite le han metido? Un mineral 15W40 con especificación para camión, para diésel ligero y entre comillas para gasolina. 3 cosas. ¿Qué tipo de combustible? Desconocido, bandera blanca, es decir, combustible sucio, lubricante que no cuida el mal mantenimiento
de la unidad te trae estas consecuencias, los famosos lodos en la unidad. ¿Qué problema también puede traer, como dijo el señor? Que me malore la bomba de aceite. Carbonización del mismo lubricante en la bomba de aceite. Obstrucción de la bomba de aceite. El colador se vuelve un colador ahí, como dicen ustedes. ¿No? Miren, es para una camioneta diésel ligero, la más vendida supuestamente en el Perú, la Hilux D4D, con Monrey, motor 2KD. Bueno, no lo han puesto ahí, pero una Toyota Hilux D4D, corríjame si me equivoco, tiene un motor 2KD. Ok, aceite mineral 15 ole 40 de camión de 4 tiempos, y le meten un aceite para camión antiguo de 2 tiempos. Para diésel ligero, gasolina de motor antiguo y gasolina de motor nuevo. Combustible bandera blanca. ¿Qué consecuencia? Problemas en la bomba de aceite. Esto no se va a ver en el instante, muchachos, en el momento que le ponen el aceite. Esto es consecuencia que viene de trabajo, de mantenimiento, kilómetros mucho más atrás. ¿Ok? Esta es la consecuencia en un futuro si tú trabajas con una viscosidad que no va acorde a la tecnología. La válvula CGR trabaja con aceite mineral. La recomendación para reducir este efecto es el uso de aceites sintéticos, que se evaporan menos que los minerales. Se comienzan a carbonizar la válvula EGR. Vamos a ver el tema de viscosidad, el penúltimo capítulo. Dime. ¿Están con hambre? ¿Sí? Siempre dicen, ¿no? Y me incluyo. Todos los flacos somos de buen diente. Arrasamos con todo. Anthony, Mario, apóyanos ahí con el coffee break, por favor. ¿Pasamos para allá? Vamos a tener un intermedio de 5 a 10 minutos. Vamos a pasar al coffee break para... Vamos a ver el tema de viscosidad. La viscosidad es muy importante. ¿Ya? ¿Quién me puede definir o decirme la diferencia entre viscosidad y densidad? ¿Qué es viscosidad? A ver, vamos a premiar a la persona un poquito. A la persona que me dice qué es viscosidad. ¿Qué entiende por viscosidad? El grado del grosor de un lubricante. ¿Qué más? ¿Qué entiende por viscosidad? El grado del aceite. ¿Quién me lo dijo? Perdón que te lo tire, disculpa, amigo. Ya. Definición de viscosidad. ¿Cómo? Correcto, y te vas a llevar un buen aceite. Esa es la definición correcta de la viscosidad. ¿Ya? Es la resistencia a fluir. La definición de viscosidad es la resistencia a fluir. Puede ser el grosor, obviamente mucha gente dice es el grosor del aceite. Pero les pongo un ejemplo. Yo tengo en mi mano izquierda un aceite de viscosidad 20W50, viscosidad 20W50, y en mi mano derecha, mineral, y en mi mano derecha tengo un aceite de viscosidad 20W50 sintético. El de acá es más delgado que el de acá. ¿Quién es más viscoso? Los agarren. Ahí se confunden viscosidad con densidad. Correcto, ¿quién lo dijo? Correcto. Los dos tienen el mismo grado de viscosidad. Yo en estado quieto, perdón, alcánzalo por ahí. Yo en estado quieto, señores, yo en estado quieto no puedo ver la viscosidad. Yo necesito que el aceite fluya para ver qué tanta resistencia a la fluidez tengo. ¿Ok? ¿Por qué el 20W50 sintético es más delgado? Porque la densidad que tiene ahí es menor, tiene menos aditivos, por tener una base 100% sintética, mientras que el mineral tiene más aditivos y pesa un poco más. Pero los dos, al fluirlo dentro del motor, tienen la misma fluidez porque tienen el mismo grado de viscosidad, ¿o no es así?
Los dos tienen 20W50. ¿Correcto? Entonces, multigrado. Son 2 grados de viscosidad. Un grado en arranque en frío y un grado en caliente. Esta palabrita que tiene aquí es winter. Esto no es temperatura, muchachos. No significa de que si yo trabajo en Piura, ¿ok? A 45 grados de temperatura, uy, no hay 45, le meto 25. Esto no es. No, sí, así me lo han dicho. No es temperatura, ¿ok? Esta es una nomenclatura para que uno se dé cuenta la resistencia a fluir en el arranque en frío. Por ejemplo, un 0W tiene menor resistencia a fluir en centipoises que un 25W. ¿Qué significa? Que a mayor número en arranque en frío, es decir, cuando accionas la llave de tu unidad, este va a tardar más en subir que el de acá. Por lo tanto, este me va a generar mayor desgaste en el arranque, el 90-80% de desgaste. Este me va a generar menor desgaste, mayor fluidez. ¿Ok? Lo que buscamos en arranque en frío, y hoy en día las unidades te piden 0W o 5W, mayor fluidez, más rapidez, para que ese desgaste en el arranque en frío sea menor y sea más eficiente el motor y no te consuma combustible y no estés con ese caso de estar prendiendo el carro, esperar que caliente y tardar. Ese tiempo que tardas en esperar que el carro caliente traga combustible. ¿Ok? Y en caliente, los fabricantes de los motores buscan que la fluidez sea lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que las nuevas tecnologías, las temperaturas de trabajo son superiores. Y les parecerá raro este ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, el ejemplo de la vela. ¿Se acuerdan en la época del terrorismo? No había luz, ¿sí o no? Y estábamos en vela. ¿Quién tiene más de 30 años acá? Levanten la mano. He vivido. Todos, ¿no? La época del terrorismo. No teníamos vela, no teníamos luz y agarramos vela, ¿sí o no? Y nuestro papá decía, entretente como sea. Y agarra la velita y te creías mago, ¿sí o no? ¿Qué hacías? ¿Te quemas o no te quemas? ¿No, sí o no? Si tú agarras un termómetro y lo colocas ahí, un termómetro normal se va a romper. Porque la temperatura ahí es de 2000 a 3000 grados centígrados. O sea, es decir, tú pones tu dedo ahí, te vas a quemar y vas a tener una quemadura de 3er grado. Pero si haces esto, no te vas a quemar. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que buscan los motores de alta tecnología? ¿Por qué buscan viscosidades más delgadas? Para que el lubricante fluya rápido y no se consume el aceite. En puntos críticos donde hay altas temperaturas, mayor fluidez, mayor lubricación y que no se consume el aceite. Y se mantenga estable, mantenga su viscosidad. Ojo que la viscosidad, la temperatura lo afecta, es decir, sí va a caer la viscosidad. Pero lo que buscamos hoy en día, o los fabricantes de los motores, es esto. Una viscosidad en arranque en frío, un monogrado o un hidráulico que nunca se utiliza en los motores de alta temperatura. Esto mayormente lo utilizas en los amortiguadores o en la línea amarilla, sistemas hidráulicos. Miren su caída de viscosidad. Arranca con baja viscosidad y se cae rápidamente. Un monogrado 30 arranca con alta viscosidad y ligeramente se cae. Es un poco más lento que el hidráulico. Si yo mezclo las dos viscosidades, un multigrado, arranco con una viscosidad delgada y cuando hay variación de temperatura hago que esta se vuelva como horizontal. ¿Me dejo entender? Fluya rápidamente y su caída de viscosidad sea lo más lenta posible. Ojo que sí se va a caer por dentro, pero que sea mínima. Y fluya rápido para que mantenga una buena lubricación dentro del motor y haga que el motor sea más eficiente. ¿Entendido el panorama de un multigrado? Entonces hoy en día los motores se trabajan con aceites multigrados. Y es por eso que carros de alta cilindrada te piden viscosidades bajas. Una Dodge Ram 0W20. Vuelvo a repetir, una Kia Sorento de 3.0 de cilindrada. Te pide un 0W20. Una Gran Cherokee de 5.7 de cilindrada. Te pide un 0W20. ¿Por qué? Porque buscas
más eficiencia en el arranque y en caliente, y que su caída sea lo menos posible. ¿Me dejo entender? Cosa totalmente diferente, muchachos, cuando yo utilizo mi carro en altas RPM. Ahí vamos a hablar del tema de competencia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compito en los famosos piques legales, ¿ya? Mucha gente piensa de que por ser un motor de alto HP, porque hay algunos que les gusta meterle el HP a potencia. Yo tengo un amigo que su Subaru WRX, que era de 180 HP, le metió 640. Es decir, lo agarraba con una grúa, lo llevaba, lo colocaba, corría, se rompía el motor, regresaba e invertía nuevamente. ¿Me entienden? O sea, llegaba a un punto en donde el motor ya ni siquiera podía circular en la ciudad. ¿Me dejo entender? Solamente corría los 12 segundos para poder ganar. Es su afición. ¿Ok? Y mucha gente piensa de que porque el motor tiene alto HP, ¿ya? Y yo solamente he modificado el sistema de admisión, no he forjado metal, no he hecho modificación del cilindro, no he tocado los metales, solamente he hecho sistema electrónico, que la mayoría lo hace, ¿o no es así? Señores mecánicos, cuando meto el HP, sistema eléctrico, electrónico, corríjame si me equivoco, si estoy hablando algo que no es cierto, corríjame, ¿ok? Entonces, los tiempos que son 12 segundos, o 13 segundos, o 14 segundos, son segundos, muchachos. Por lo tanto, tengo que mantener la misma viscosidad. ¿Y qué es lo que sucede? La mayoría utiliza el famoso 10W60. ¿Sí o no? 10 en arranque en frío y 60 en caliente. ¿Cuándo yo voy a utilizar un aceite, una viscosidad de grado 60? Cuando el motor efectivamente tiene alto HP, pero me va a trabajar altas horas de trabajo, valga la redundancia. 8, 9, 10 o 12 horas o 24 horas de trabajo. Ahí yo necesito una viscosidad elevada, porque obviamente ese motor va a trabajar por muchas horas, sin parar, como por ejemplo la competencia en Le Mans. Entonces ahí necesita una viscosidad mucho más gruesa, y eso tiene que ir de la mano con el preparador técnico, forjar el metal, buscar la holgura para que sea una holgura 60. Entonces, si yo voy a competir en este tipo de, valga la redundancia, competencias de piques legales, pues mantengo la misma viscosidad. Ese WRX le puse un 5W30 y volaba pero como el rayo. Y uno se volvía loco, pero ¿por qué 530 si ese HP es de 640 caballos? Eso no tiene nada que ver, porque obviamente son segundos que va a correr ahí. Y vuelvo a repetir, les dije, agarraban el carro porque no circulaba en la calle, lo colocaba, corría y hasta se rompía el motor. ¿Ok? Además, las viscosidades altas deben ser usadas para motores troqueros, no para motores de ACP. Sí, podría también decirse eso, pero básicamente el meollo del asunto es que la alta viscosidad en caliente 60 es para trabajar en esos motores de alto HP, torqueros como dicen, pero que trabajan muchas horas de competencia. No sé si habrán escuchado de la competencia Le Mans de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? Que ese aceite de alta viscosidad no se consuma. ¿Por qué? Porque si no voy a estar metiéndome al pits a cada rato a rellenar y rellenar y rellenar y rellenar y rellenar. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, un Lamborghini, un Maserati, uno de esos de alto HP y que compiten en esa competencia de Le Mans, pueden trabajar con un 10W60. Motul tiene un 300B 20W60 netamente para ese tipo de competición. ¿Entendido lo que hacen los aceites multigrados? Por eso, volviendo al ejemplo de los aceites, ¿ya? No necesariamente un aceite delgado significa que me va a consumir el aceite. Porque mucha gente a veces uno le recomienda, mira, ¿sabes qué? Ponle un 5W30. No, pero es muy delgadito y que yo voy a trabajar todas las horas metido en tráfico. Pues el manual te pide 530. Y si cumple con los estándares de calidad
de las recomendaciones técnicas que te da el manual, pues el aceite tiene que estar fabricado para eso. De lo contrario, no tiene las normativas aprobadas y por ende tú le puedes reclamar a la marca. Decirle, mi hermano, si en el manual me está diciendo cambiarlo a los 10.000 con un 530 API SN ACA 3B4 y tu aceite lo tiene, ¿por qué no me llega a 10.000 kilómetros? ¿Ok? La marca puede buscar y analizar otros temas, como por ejemplo, ver qué tipo de mantenimiento le está haciendo el consumidor final, qué tipo de combustible, qué tipo de filtros. También, ojo muchachos, el tema de los filtros es importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque así sea un buen aceite, si el aceite está muy expuesto a contaminantes como es polvo, humedad, ¿ok?, se va a degradar. ¿Qué es lo que pasa? Y en la mayoría de los lubricentros hacen ese típico caso de extender la vida útil del filtro de aire, ¿sí o no? Quieren hacer que el filtro de aire te dure 4 cambios, ¿o no es así? ¿Es cierto o no es cierto? Le vas a hacer el primer cambio, ¿qué le dices tú al lubricentero? Papi, agarra y sácale toda la tierra del filtro de aire, ¿no? Y le meten aire a presión que da miedo. Hasta el mismo lubricentero sale todo polveado ahí, ¿no? Chino, ya está, nuevecito todavía. Lo que estás haciendo ahí es reduciendo la vida útil del filtro. Ahí estás abriendo mucho más las holguras de ese filtro. Y miren que yo no vendo filtros, yo capacito el tema de lubricantes. Pero por lógica, meterle aire a alta presión a ese filtro, y pregúntele a cualquier persona que distribuye filtros si es recomendable o no, lo abres, va a entrar más tierra, la tierra es abrasiva, te va a generar desgaste, hay humedad por dentro, combustible malo, mal mantenimiento, nuevamente las imágenes que vimos anteriormente, presencia de lodos. ¿Me dejo entender? Entonces, el filtro tiene su vida útil, muchachos. Pregúntele al que fabrica los filtros o al que le compras el filtro cuánto tiene que durar un filtro de aire. Y lo tienes que cambiar. Sí o sí. Si te va a durar 5.000, pero lo tienes que cambiar a los 5.000. Y punto. También tienes toda la razón. Depende de la zona, porque ponte en el hipotético caso que el carro trabaje en una arenera. No, ahí no lo cambias cada 5.000. Bueno, sí lo puedes cambiar porque el filtro te puede durar un poco más tiempo. Un ejemplo claro. No se puede comparar un auto que está en Miraflores ahí dando vueltas con esa persona que está haciendo colectivo por Campoy. Ah, no, obvio, porque está expuesto a más contaminantes del polvo, ¿no? ¿Cómo? A la salida tercera. Correcto. A ver, ¿en dónde se esfuerza mucho más el aceite? Igual el motor. ¿En tráfico o en carretera? En tráfico, ¿sí o no? ¿Por qué? Por temperaturas. No es por eso. Cuando un motor trabaja a alta velocidad, entra el aire con más fuerza y la relación de aire-combustible se respeta más y ese motor trabaja de forma más eficiente porque el quemado de la mezcla es más perfecto. Ahí está la respuesta, muchachos. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Mientras que en el tráfico, la relación de aire-combustible o la mezcla o el consumo de combustible es mucho más variable y se sobreesfuerza más. Y por ende el aceite va a estar sobreesforzado a ese tipo de trabajo. Por lo tanto, el fabricante de los lubricantes tiene que tener un aceite adaptado para ese tipo de trabajo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo? Con las especificaciones técnicas, con las normativas de calidad. ¿Ok? Cumpliendo con esos estándares. Bases. Vamos a arrancar por acá. Vamos a adelantar porque ya me están botando el auditorio. No, mentira. Bases. Tenemos bases convencionales, las minerales, las no convencionales, semisintéticas y las 100% sintéticas. Las bases minerales, siempre yo pongo este ejemplo.
Yo de la lana que obtengo, un hilo, ¿sí o no? Un pequeño hilo. ¿Con una mínima fuerza lo puedo romper o no lo puedo romper? Claro que sí, ¿o no? Lo rompo un hilo. Ácido de un mineral, 5.000, 4.000 o 3.000 kilómetros de recorrido dependiendo de la calidad del aceite. Hay minerales de buena calidad, base grupo 2, o hay minerales de baja calidad, base grupo 1. ¿Ok? ¿Cómo hago para que este hilo no se me rompa, sea más consistente? Yo pongo más hilos y creo una soga, ¿sí o no? ¿Es difícil de romper la soga? Sí, es difícil de romper. Así es un semisintético. Yo le meto más hidrógeno, el hidrocraqueo, o componentes químicos a la base mineral y la hago de mayor resistencia. Por lo tanto, me puede durar más kilometraje, más de 5.000 kilómetros de recorrido, y se puede adaptar a trabajos muy severos. ¿Ya? Ahora, si yo le pongo mucho hilo, voy a crear una soga grande, ¿sí o no? Gruesa. ¿Es difícil de romperse? Sí, pero agarro fuego, lo prendo y lo rompo el toque, ¿sí o no? ¿Es versátil? Una soga gruesa, es fácil. A ver, agarra una soga gruesa y hazle un nudo. Tendrías que tener los brazos de King Kong, ¿sí o no? No es versátil. ¿Cuál es el hilo que es sintético, hecho de polipropileno, muy versátil, difícil de quemarse, adaptable a cualquier tipo de trabajo, peso, carga, y me permite cazar un pez espada? Correcto. El nylon es sintético, es versátil, no lo puede romper, puede soportar carga, peso y puede adaptarse a cualquier tipo de trabajo. Así son los sintéticos, derivados del petróleo, orgánicos o hidrocarburos halogenados, fosilizados. ¿Ok? Son mucho más versátiles, se adaptan a cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de carga y te dan una lubricación muy buena y muy adaptable. Los orgánicos, como es el éster, que nosotros lo manejamos en Motul, acá en Perú desde el 2008, el éster es una mezcla de alcohol más ácido graso. Esa mezcla hace que el lubricante se polimerice negativamente, es decir, se cargue negativamente y al tener en contacto con el metal, se adhiera molecularmente, es decir, el 100% del aceite no cae al cárter, queda un porcentaje adherido al metal. Correcto, en la parte superior. ¿Eso qué conlleva? Que al momento de accionar la llave, ya hay lubricante arriba, en mínimas cantidades. Y eso hace que se reduzca el desgaste de un 80% a un 45%. Y hace que el motor sea más eficiente y más ahorrativo en combustible. ¿Ya? Esa es la tecnología orgánica, que son los ésteres. Eso es lo que buscamos, darle mayor eficiencia y un speech adicional en comparación con los derivados del petróleo. Los aditivos de actividad química es para contrarrestar todos los contaminantes. Y de actividad física es para estabilizar la viscosidad cuando haya variaciones de temperatura. ¿Ok? Cuando hay variabilidad de temperatura dentro de tu motor, es decir, estar metido en tráfico, ¿ok? Pues un estabilizador de viscosidad puedo crearlo en un lubricante para ese tipo de trabajo. ¿Ya? Productos. Ahora viene mi cherry. ¿Cuántos minutos me vas a regalar? Ya, claro, el cherry. Me he tirado creo que una hora y media hablando de pura técnica. Ahora tengo que vender mi producto. Ya, muchachos. Productos. En la línea de competencia tenemos la tecnología Estercore, son aceites 100% de base sintética éster orgánica, línea 300B. ¿Por qué se llama 300B para los curiosos? Porque cuando se crearon este producto obtuvimos la 300ª victoria, por eso se llama 300B Motor Sport Line para la gama de autos. En 530 y 540 para los motores estándares, es decir, yo me compro un Honda Civic y lo meto a correr en la chutana, ¿ok? No lo modifico, o sea, no le forjo metal, solamente motor estándar y trabajo con la viscosidad 530 o 540, dependiendo del manual de usuario.
Carros antiguos que yo los he modificado o repotenciado, por ejemplo un Toyota Levy, ¿ok? Un Toyota Corona, lo modifico para correr en la TC Light o en la TC 1600. Le pongo viscosidad 1040 o 1550 dependiendo del preparador técnico, ¿ok? Dependiendo del forjado del metal, de la rectificación o de la preparación del motor o de la repotencia que le hagas al motor. Y bueno, el 300B 20W60 para esos motores de alto HP y altas horas de trabajo, que es la competencia Le Mans. ¿Ya? Tenemos aceites de competición netamente para las necesidades de cualquier piloto y del preparador técnico, ¿ok? Y lo podemos ver ahí, ahí tenemos tres, es el 1550, 530, 1040. En la línea de autos normales, o le llamo yo utilitarios, tenemos la línea mineral, la línea semisintética y la línea 100% sintética. Motul lo recomienda de esta manera. El mineral, que son de viscosidades 20-50 y 15W50, ojo aquí, son para autos en donde el manual de usuario te pide esa viscosidad. ¿Y cuáles son los autos que te piden viscosidad 20-50, 15-50? Correcto, de la época de los 80, de la época de los 90. Autos antiguos. Motul jamás te va a decir, métele un 20W50 para ese carro que tiene alto recorrido. No. Estas viscosidades no las creamos nosotros. Las viscosidades las da el fabricante. Y una viscosidad 20-50 o 15-50 son para unidades clásicas, autos antiguos, un Cadillac, un Volkswagen Escarabajo, ¿okay? Un Toyota Corona, un Toyota Levy, ¿no? Autos antiguos, un Peugeot antiguo, un Fiat Torino, ¿ok? Ahora, tenemos la línea semisintética 2100 Protec de botella ploma. Muchachos, 2100 Protec 10W30. Creo que contaron que toditos están aquí, cumplen con todos los polos, así que comenzaron a regalar. Muy bien, chicos, gracias por el apoyo. La línea 2100 Protec 10W30 es una línea semisintética. Bueno, mi área comercial le llama semisintética. Nosotros, la parte técnica de Motul, no es un semisintético común y corriente, muchachos. Nuestros 2000 y 6000 es una tecnología patentada, se llama tecnosintiese. Esta tecnología llamada tecnosintiese, ¿qué es? Trabaja tres bases: un porcentaje de mineral, un porcentaje de sintético derivado del petróleo. Chicos, no se distraigan. Atiendan aquí, ya termino. Gracias, chicas. Entonces, nuestros tecnosintieses, mi área técnica siempre dice tecnosintiese, es una tecnología patentada por Motul, porque tiene un porcentaje de estercor, tecnología orgánica, ¿ok? La línea 2100 de botella ploma no la van a encontrar ni en Estados Unidos, ni la van a encontrar en Europa. Es un aceite hecho para la región, hecho para Latinoamérica, Centroamérica y América del Sur, ¿ok? Dígame, allá. Centroamérica y América del Sur, hecho para la región, para trabajar con combustibles muy sucios, relativamente sucios, limpios, y para esos tipos de clientes que no les gusta invertir un poco en su unidad y le ponen filtros no originales, le dicen que lo cambies a los 5000 kilómetros y se van hasta los 10.000, le dices que el filtro del aire te dura 15.000 y le quieren meter hasta 50.000 el filtro de aire. Entonces, es un aceite, le llamamos nosotros robusto, un aceite que se adapta a ese tipo de trabajo muy paupérrimo en el consumidor final, o de combustibles que son muy nocivos para el motor, ¿ok?
El 2100 Protec 1030, 1040 y 530 es hecho para esta región. Y luego viene la línea 8100, que es la línea 100% sintética. Vamos a ver qué viscosidades tenemos en Perú. Tenemos dos tipos de viscosidades, chicos. En la línea 8100, para los fanáticos de Motul, podrán entenderlo sin la necesidad de buscar la hoja técnica, solamente con mirar la botella. Cuando veas la palabra X significa que el aceite tiene alta protección en condiciones muy severas: tráfico, peso, carga, sacada la mugre al motor, ¿no? ¿Ok? Trabajos muy severos. Cuando veas la palabra eco, significa que ese aceite busca mucho ahorro de combustible. Es para el típico cliente que utiliza el carro para ir al trabajo, para salir con la familia, para llevar a la suegra, para salir por ahí con la mamá de su esposa, ¿no? Para viajes. Lo que buscamos aquí con el eco es ahorro de combustible. Entonces, y carros que tienen sistemas de post-tratamiento catalizador, cuando vean la palabrita clean, cuidado del catalizador. Y cuando no vean la palabrita clean, es decir que es para cualquier tipo de carro que no tiene catalizador. ¿Ok? Es por eso que tenemos 2530 y 2540. 530 con catalizador, 530 sin catalizador, 540 con catalizador, 540 sin catalizador. 1, 2 y 3, todos estos tres son duales. Es decir, lo puedo utilizar para gasolina y para diésel ligero. El único que es netamente para gasolina es el 8100 Ecolite. ¿Por qué? Porque tiene la homologación Dexos 1. Al tener la homologación Dexos 1 obliga a que el aceite sea netamente para gasolina. Acuérdense, les dije el Dexos 2, ¿se acuerdan cuando hablamos de las homologaciones? Dexos 2 es gasolina diésel. Dexos 1 es netamente para gasolina. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta en el mercado, si me están vendiendo un aceite con Dexos 1 y me dicen que es para gasolina y para diésel, me está vendiendo gato por liebre. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Miren, yo siempre asesoro de la siguiente manera. Cuando me preguntan, yo quiero el mejor aceite para mi carro. Listo, hermano. Yo te puedo ofrecer un buen aceite que es de la marca Motul. ¿Qué es lo que buscas en tu unidad? ¿Qué es lo que buscas del aceite? ¿Alta protección o ahorro de combustible? La mayoría me dice las dos cosas, ¿sí o no? Las dos cosas. La que buscan bastante ustedes. ¿Ya? Mucha gente busca proteger el motor. ¿Quiénes buscan proteger el motor? La gente que chambea su carro. El taxista, la gente que para en mina, los que tienen camionetas, ¿ok? Que le meten peso, carga, los delivery, ¿no? Los que chancan bastante su motor buscan alta protección. Pero el que sale de vez en cuando con su unidad busca ahorro de combustible. El que trabaja con su unidad, aparte de querer alta protección, busca ahorro de combustible. Entonces, Motul está trayendo y tenemos en el mercado el aceite que te protege el motor, te cuida el catalizador y te ahorra combustible. ¿Me dejo entender? Todo en un solo paquete. El 8100 es Clean EFE, ahorita se llama EFE. Entonces, por ejemplo, me viene un cliente de un carro asiático y me pregunta a mí, yo quiero un aceite que me ahorre combustible y me proteja en condiciones severas. El 8100 es Clean EFE, pero es diésel, camioneta Hilux, les meto. Ojo ahí, muchachos, hoy en día las camionetas, la Hilux, la Navara, la L200, en el manual, por nada del mundo van a ver viscosidad 1540 y de aceite de diésel pesado. Te están pidiendo 530 o 1030. La NP300 te pide 530. API CF o ACA3B4. ¿Correcto?
¿Ya? Entonces, este producto es el correcto para ese tipo de camionetas. Dice ligero, ¿ok? Y viscosidad 530. Pero mi camioneta no va a meter peso. Ahí está. Alta protección X. Pero mi camioneta viene con filtro de partículas diésel. Clean. Pero quiero que ahorre combustible en altura. FE, Fuel Economy. ¿Ya termino? Listo. Dame 2 minutitos y acabo. ¿Ya? 2. No voy. ¿Ok? En los semisintéticos ya les comenté. Botella ploma hecho para la región y los minerales para autos antiguos. En la línea pesada, para el caballero que busca la línea pesada, tenemos los minerales $20.50 para camiones antiguos y los semisintéticos Tecma Mega X15 para ese tipo de sistemas. El Ultima es 100% sintético Long Fly para alto kilometraje entre cambio y cambio, no alto recorrido del motor de desgaste. ¿Ok? En transmisiones mecánicas tenemos el Gear 300 100% sintético, el Motil Gear. Nosotros en semisintético tenemos todas las viscosidades para los asiáticos y europeos. 75L90, 75L80 y 75L85. Ojo, hoy en día camionetas de última generación o autos te están pidiendo un hidráulico para la caja mecánica. El famoso 75W. Que mucha gente se rompe la cabeza y ¿dónde consigo un 75W? Pues Motul tiene el Multi DCTF, que no lo tengo aquí en exhibición, que es un aceite para doble disco de embrague, pero que también es una viscosidad 75W con especificación API GL4. Y el HD80W90 y 85L140 para cajas mecánicas antiguas. Si tiene autoblocante y es caja mixta, es decir, engranajes rectos e helicoidales, tenemos el 75L140. ¿Dónde lo piden eso? En los carros deportivos. Un Audi, un Seat, un Hyundai Eclipse, ¿ok? 75L140. Un Volkswagen Jetta con diferencial trasero. Donde también te lo pueden pedir un Subaru WRX, ¿ok? Si es estándar, el GR 300 LS con autoblocante. Si es antiguo, un 90 PA. En transmisiones automáticas, vamos a educar, si me piden, hay un curso de transmisiones automáticas. Hoy en día no le puedes poner la famosa hidrolina. Hoy en día hay 4 tipos de transmisiones automáticas: la robotizada, la secuencial, ¿ok? La semiautomática y la de doble disco de embrague y la CVT, ¿ok? La convencional, la que viene con convertidor par, ¿no? Esa es la tradicional. La que viene con convertidor par, puedes meterle el ATF6 o el multi-ATF. La de doble disco de embrague y para cajas mecánicas 75W, el multi-DCTF, fluido de transmisión de doble disco de embrague. La caja CVT, fluido de transmisión de caja continuo variable. Y de RON 3 para los fanáticos de Chevrolet. Uy, para los fanáticos de Chevrolet. Ya termino. Refrigerantes. Tenemos el Inugel Expert y el Inugel Optimal. El Inugel Expert es híbrido, mezcla de orgánico con inorgánico. Y el Optimal es 100% orgánico. Los dos son listos para usar, 50 y 50, muchachos. Menos 37 grados de temperatura y periodo de cambio pasado los 100.000 kilómetros de recorrido. ¿Ok? Mayor durabilidad. No, ya listo. Ojo, el color del refrigerante no significa que sea no, si mi unidad es de color rojo, tengo que ponerle color rojo. El color, señores, hay otros que agarran y lo prueban. Si me pica, es bueno, ¿sí o no? ¿Son mecánicos? Trae para acá. Trae para acá. No, esa clase de polvo blanco no va con nosotros. ¿Ya? Escuchen, el color es para identificar si es un híbrido o si es un orgánico. Eso tienen que verlo en el refrigerante que ustedes están comprando. Porque el de color naranja en la otra marca puede ser híbrido, ¿correcto? Y el de color azul puede ser orgánico. Ojo ahí, el color es para identificar la calidad de híbrido, orgánico o clásico. Líquidos de freno, libres
de silicona y 100% sintético para mayor durabilidad y no tener problemas de vaciado de frenos. Tenemos DOC 3 y 4, el 5.1 para carros exclusivos que piden sistema ABS y el 660 netamente para competencia. Para la dirección asistida, el LHM Plus netamente para los Citroën y el Multi HF para cualquier tipo de dirección asistida o para esas cajas robotizadas que vienen con sistema de electrohidráulico. ¿Ok? Ojo que por ahí le puede venir una caja automática que le pide aceite mecánico. ¿Por qué? Porque es una caja robotizada. La parte mecánica funciona de manera mecánica y el sistema de embrague es un sistema robot. Es un sistema electrohidráulico. Para ese sistema electrohidráulico utilizas el Multi-HF. Y para el sistema mecánico el aceite tradicional de caja mecánica. Lo que estuvimos hablando ahí en el interín con algunos, el limpiador de motor es un poderoso desengrasante y pulverizante que limpia el motor en un lapso de 15 minutos, te saca toda la suciedad y te deja a punto el motor para utilizar el nuevo aceite. Lo puedes utilizar cuando el motor esté sucio, cuando quieres cambiar de una marca a otra, o cambiarlo de basicidad, es decir, de un mineral a un 100% sintético. Claro, antes de botar el aceite quemado, le echas la latita, lo dejas en relenti por 15 minutos y después drenas todo el aceite. Ojo, tiene que estar quieto. No me muevan la unidad con eso dentro. ¿Por qué? Porque eso hace caer la viscosidad y pueden romper el motor. Tiene que estar quieto, justo ya cuando vas a botar el aceite. ¿Ok? Y en relenti. Limpiadores de discos de frenos, contactos eléctricos y bujías. Limpia completamente los discos de frenos y los mantiene en buen funcionamiento. Ya me voy. De mi parte, muchachos, muchas gracias. Me gustaría que me hagan preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo aquí en el auditorio. De verdad, espero haber cumplido con todo lo que estaban buscando hoy día. Creo que estamos ahorita en internet, así que saludo a toda la gente que se ha conectado hoy día en esta capacitación. Espero haber aclarado muchas dudas. Felizmente que me han puesto en mi face, así que voy a ver ese video. Si hay algunas consultas, ahí las responderé en la red. Muchas gracias, muchachos, y hasta una nueva oportunidad. Vamos a una foto para abajo.